Amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y el último video del año. Y no sin antes desearles a todos unas felices fiestas. Espero que hayan tenido una muy buena Navidad y tengan un próspero año 2025 que ya está a la vuelta de la esquina. Sean todos bienvenidos a un nuevo video entonces y como lo ven en el título vamos a repasar lo que nos dejó el fútbol paraguayo en este año 2024. En el año 2023, el año pasado hicimos lo que nos dejó Paraguay, centrándonos en la selección paraguaya, pero vamos a destacar también ciertos momentos del fútbol nacional, fútbol internacional, la selección paraguaya, cómo le fue a la albirroja tanto en Juegos Olímpicos, divisiones inferiores, porque hay mucho para comentar en lo que considero es un gran año para el fútbol paraguayo y ni qué decir para la selección albirroja, digo bien. Así que sin más introducción, vamos a repasar entonces los mejores momentos. Vamos con nuestra pequeña intro y con el resumen del fútbol paraguayo en este 2024. Bien, y vamos a arrancar entonces con esta especie de rewind, se lo podemos decir, o de citar los mejores y algunos malos momentos dentro del fútbol paraguayo en este año, en esta temporada. Vamos a arrancar por el plano local y vamos a centrarnos en los campeones ligueros y el campeón de la Copa Paraguay, que evidentemente tuvimos en este año. Vamos a arrancar por el torneo Apertura, evidentemente vamos a centrarnos en Libertad, que fue el primer campeón del año. Un campeón que lo sufrió hasta la parte final, digamos, pero que lo pudo solventar al campeonato con esa frenada que tuvo Cerro Porteño. Obviamente estamos hablando de Libertad, ¿no? Que fue campeón con 48 puntos, ganó 14 encuentros, empató 6 y solamente perdió 2. Fue el equipo más goleador del campeonato con 42 goles convertidos y también fue el que menos recibió con 16. El subcampeón, que fue Cerro Porteño, convirtió 40 y en este caso recibió 17, siendo el segundo mejor en cuanto a las estadísticas, ¿no? Y también obviamente el segundo dentro del campeonato. Y Libertad entonces alcanzando una estrella más, el primer campeón, y se aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2025, donde estamos a la espera del sorteo de la fase de grupos a estas alturas. Y en este caso quedándose con el primer campeonato, un campeón totalmente justo, firmó el tricampeonato, Libertad que venía imparable y este campeonato le aseguró la Copa el próximo año y obviamente tapar un poco el mal torneo clausura que hizo y con eso salva, digamos, la temporada internacional de cara al próximo año, al menos en la participación o marcar presencia. Después veremos cómo estará la participación, evidentemente. Libertad campeón del torneo Apertura, justo campeón, y por el torneo ya clausura pasamos a repasar lo de Olimpia La Estrella, el número 47 del decano del fútbol paraguayo, el más grande de nuestro fútbol, que fue un campeón muy cuestionado, si lo podemos decir de esta manera, durante el desarrollo en sí de todo el torneo, porque en un campeonato donde Olimpia capaz muchos lo tildaban del el campeón menos vistoso, cosas por el estilo, hay algo de razón, ¿no? Pero también tiene el mérito del equipo de Olimpia de aprovechar los malos momentos de Guaraní, que muchos no entienden cómo terminó siendo el subcampeón, pero al final de cuentas lo terminó siendo, ¿no? Pero vamos a centrarnos primeramente en Olimpia, que con 22 partidos jugados ganó 12, empató 8 y perdió en 2 oportunidades. Clasificó también a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, en un torneo donde ni Nacional, ni Cerro Porteño, ni Libertad, ni Guaraní tuvieron su campeonato. Lo del Cerro Porteño fue desastroso. Libertad de ser campeón en la apertura fue noveno, pero Libertad, como ya le decía anteriormente, salvó en este caso el año, digamos, con el torneo Apertura ganado, clasificando en la fase de grupos y también la Copa Paraguay, que ya lo vamos a citar. Olimpia, por su parte, en un campeonato donde fue muy disputado, ¿no? Porque los que menos competían empezaron a competir más y los que en teoría eran los favoritos bajaron mucho el nivel, y esto con los equipos que citaba anteriormente, Cerro Porteño, Nacional en su momento dependía de sí mismo para ser campeón, no pudo ganar la Sudamericana, terminó perdiendo, cosas por el estilo, ¿no? Para ir citando un poco cómo se fue presentando este torneo. Y Olimpia, que hizo lo suyo, era un equipo práctico. Yo considero que al equipo de Martín Palermo le falta un poquitito de fútbol, capaz no va a ser el Barcelona de Pep Guardiola, ¿no? O el Manchester City de Pep Guardiola, pero sí es un equipo que necesita un poquito más tiene que ser un poco más pulido, no sé si lo vamos a decir de esta manera, pero es un campeón con todas las letras, el merecido, el que hizo mejor las cosas dentro de un campeonato bastante extraño, si lo puedo decir de esta manera, no desmeritándole a Olimpia, pero sí destacando el campeonato en general, cómo se fue presentando, y un torneo que nos despidió
también a Tacuarí y a Sol de América de la máxima categoría del fútbol paraguayo. Y para ir cerrando la temporada de este año nacional, digamos, en el fútbol paraguayo, pues también citarlo de la Copa Paraguay, donde Libertad fue el campeón, derrotó a Nacional por la mínima por 1-0. Rubén Lescano anotó el único tanto de este partido y Libertad se quedó con 2 trofeos de 3 posibles en esta temporada y abrirán el año 2025 jugando la Supercopa ante Olimpia. Así que veremos qué tal entonces este partido, que ya será para el próximo año evidentemente, pero entonces el balance es el siguiente, donde tenemos a Libertad y a Olimpia como campeones ligueros, digo bien, Libertad como el ganador de la Copa Paraguay, Tacuarí y Sol de América como los descendidos y los ascendidos, en este caso Deportivo Recoleta y Atlético Tempertario, que tras más de 20 años ambos equipos vuelven a la categoría máxima del fútbol paraguayo y estarán impartiendo presencia, justicia, deportividad, competitividad en el fútbol paraguayo a partir del año 2025, así que con esto entonces repasamos lo que ocurrió en el fútbol nacional. Pasamos ahora al ámbito internacional del fútbol paraguayo porque no tuvimos, digamos, buenos desempeños, ¿no? En la Libertadores dimos pena por todos lados porque los dos únicos que estuvieron en fase de grupos, tanto Libertad como Cerro Porteño, quedaron afuera en la fase de grupos, terminaron terceros, eso sí es verdad, terceros en sus series, en sus grupos, de cara en este caso a lo que fue su desempeño después en la Conmebol Sudamericana. Cerro no pudo pasar ese complicado grupo donde tuvo a Fluminense, donde estuvo con Colo-Colo. Cerro finalmente terminó como tercero. Y Libertad un poco más de lo mismo en cuanto a la complejidad de su grupo, que también lo vamos a ir citando, ¿no? Que también les voy a ir dejando en pantalla cómo fueron quedando sus grupos. Y vamos repasando cómo terminaron quedando estos equipos. Evidentemente Cerro Porteño que terminó como tercero, como ya les decía, Fluminense primero con 14 puntos, Colo-Colo con 6, al igual que Cerro Porteño, pero por, en este caso, ese detalle increíble, ¿no?, de los goles convertidos fuera de casa, fue lo que terminó dando a Colo-Colo el pase a la siguiente etapa, por el hecho de que igualaron en todas las circunstancias, ¿no? Porque terminaron igualando en puntos, en goles a favor, en goles en contra, en diferencia de goles, y los goles convertidos fuera de casa fueron los que le dieron a Colo-Colo el pase a la siguiente ronda, y a Cerro Porteño lo mandaron a los playoffs de Conmebol Sudamericana. Por su parte, el equipo de Libertad, que también tuvo un grupo complicado, fue tercero detrás de River, que hizo 16 puntos, Nacional, que hizo 10, y Libertad quedó con 7 puntos, solamente por delante del Deportivo Táchira, y Libertad también clasificó a la Conmebol Sudamericana, una Conmebol Sudamericana donde podemos destacar más los hechos por Ameliano, que llegó hasta las fases decisivas. Después no hay mucho que destacar en cuanto al desempeño, y tuvimos 3, digamos, mirando un poco lo que era esa parte final del torneo, con el desarrollo de la Copa en sí, de cómo venían estos equipos, porque Olimpia no pudo, porque tampoco Trinidense tuvo un buen desempeño, quedó eliminado, y Ameliano fue, digamos, el que sacó la chapa, ¿no?, por el fútbol paraguayo dentro de la Sudamericana, a la espera después de Cerro Porteño y Libertad, que se sumaron para los playoffs. Playoffs que nos presentó en este caso los partidos de Libertad y Cerro Porteño. Vamos a arrancar por el Ciclón, por Cerro Porteño, que enfrentó al Atlético Paranaense de Brasil, empató 1-1 en casa y en Brasil perdió por 2-1. Cerro Porteño que lo estaba ganando 1-0 en el choque de ida, recordemos, y Diego Churín tuvo la magnífica posibilidad de extender esto a una mayor diferencia, pero terminó errando un penal, lo terminó mandando al cielo, casi sobrepasa gradería norte de la Nueva Olla, y después Paranaense tuvo el empate, también tuvo un penal donde Arias terminó atajando, Alexis Martín Arias terminó dándole vida a Cerro Porteño dentro de este partido, y ya después en Brasil no pudo hacer nada, terminó cayendo por 2-1 ante Atlético Paranaense, digo bien, y terminó quedando eliminado otra vez de una competición internacional. El que no falló por su lado fue Libertad, que avanzó, que dejó fuera a la Universidad Católica de Ecuador, en este caso ganando 2-0 de local y empatando en condición de visitante 1-1. En cuanto a lo que refiere el desempeño de los paraguayos en playoffs, después cuando pasamos a los octavos de final, Libertad estuvo presente, ya Ameliano esperaba en esa zona, y también vamos a ir repasando cómo quedó esa parte del cuadro de la competición, porque también tuvimos un histórico choque, digo bien, de equipos paraguayos en esa fase. Unos octavos de final que nos presentaban los cruces de los equipos paraguayos presentes, en este caso con estos choques. Libertad, que como venía diciendo, clasificó a la siguiente etapa, dejando afuera a la Universidad Católica, y en los octavos de final se enfrentó al equipo paraguayo del Sportivo Ameliano, ¿no? En este caso un choque histórico, y la ida empataron 1-1, en el partido de vuelta empataron nuevamente pero sin goles, y terminó pasando Libertad
en la tanda de los penales ganando por 4-3. Y en los cuartos de final se enfrentó a Cruzeiro que terminó siendo finalista de la competición. Racing terminó siendo el campeón. Libertad en este caso no pudo de local, perdió 2-0. Y en Brasil empataron 1-1, avanzando Cruzeiro y Libertad quedándose afuera de la Conmebol Sudamericana, y en otro año nuevamente de vaya y pase para los paraguayos en la Conmebol Sudamericana, donde todavía no podemos repetir al menos una semifinal, como lo hizo Cerro en el 2016 o Luqueño en el 2015 o tantos otros equipos. Libertad también, que estuvo en las puertas en algún que otro campeonato de poder meterse aunque sea a la final, pero es un torneo que se le ha hecho esquivo a los equipos paraguayos. Y bueno, un año nuevamente malo a nivel internacional, y pues con esto vamos cerrando también el desempeño en las competiciones internacionales de Conmebol a nivel clubes. Pasemos ahora al balance de la selección paraguaya y vamos a citar en las categorías menores, porque tuvimos un gran desempeño en 2 etapas muy buenas, muy positivas, y creo que esto es de lo mejor para el fútbol paraguayo dentro del año. También se viene el plato fuerte para el final del video, pero vamos a repasar lo ocurrido, por ejemplo, en el sudamericano, en este caso en el preolímpico de la categoría Sub-23, donde Paraguay fue campeón. En este caso, Sub-23, y con esto nos clasificábamos también a los Juegos Olímpicos de París 2024, que también ya vamos a ir citando, pero empecemos por el preolímpico. Paraguay, que en este caso culminó el cuadrangular como líder con 7 puntos, superando a Argentina por 2 unidades, por 4 puntos a Brasil y por 6 al anfitrión, que en este caso era Venezuela. En este caso el equipo dirigido técnicamente por Carlos de los Santos Jara Zaguier, que nos daba nuevamente un preolímpico, y con esto también marcando presencia en lo que fue el campeonato olímpico, justamente los Juegos Olímpicos de este año 2024, y levantando por segunda vez un preolímpico de la categoría. El anterior fue en el 92 y este 2024 entonces derivó con la consagración paraguaya de la mano, en este caso de Carlos de los Santos Jara Zaguier, capitaneado el equipo por Diego Gómez, que fue el que terminó levantando la copa, en un plantel excepcional de jugadores jóvenes con muchísimo potencial, y varios de ellos ya también hoy rozando, peleando por cupos dentro de la selección mayor, y esto hay que decirlo. Y la selección sub-23 también dejó el listón alto para la bandera paraguaya en este año 2024, y otro que también lo hizo fue la selección sub-15 en el desempeño, ¿no? También de los campeonatos Conmebol Sub-15, en este caso Paraguay, después de 15 años, volvió a levantar el trofeo en la Sub-15, fue su tercera estrella, en este caso conseguida en la categoría, tras un 0-0 con Ecuador. Paraguay 4-3 en los penales derrotó a la selección ecuatoriana y se terminó quedando con este sudamericano Sub-15 que se disputó en Bolivia. Paraguay nuevamente campeón sudamericano, y metimos campeonato en la Sub-23, en la Sub-15, y nos clasificamos a los Juegos Olímpicos, que también ya vamos a repasar. Unos Juegos Olímpicos que no arrancaban de la mejor manera para la selección paraguaya en los Juegos Olímpicos. El equipo dirigido técnicamente por Carlos de los Santos Jara Zaguier, una selección que lo tuvo a Julio Enciso como una de las principales figuras. Lo llevaron a Enzo González, lastimosamente tuvo esa lesión de los ligamentos, pero estuvo también dentro de la nómina. Se sumó, digo bien, Fabián Bambona. Roberto Gatito Fernández fue el arquero principal. O sea, Paraguay llevó nombres importantes dentro de su nómina, y en un estrepitoso primer partido en cuanto a la derrota se refiere, 5-0 ante Japón en su primera presentación, pero el equipo se fue levantando y nos fue dando esa ilusión de poder llegar, ¿no?, a la consagración olímpica nuevamente, porque eran 20 años después. Era con Jara Zaguier, que nos dio la medalla de plata en Atenas 2004, y todo esto, y el nivel competitivo también de Paraguay, o lo que venían mostrando los chicos, también nos daban esa ilusión, y terminamos derrotando a Israel por 4-2 en la segunda fecha, con esto encaminándonos en el grupo, y en la tercera fecha pues nos clasificamos tras derrotar, en este caso, a Malí por 1-0, partidos increíbles, sufridos, que los reaccionamos también aquí en el canal. Y dicho sea de paso, agradecer a toda la gente que se fue sumando al canal. Y si sos nuevo, también te invito a que te suscribas, que dejes tu like y también un comentario sobre qué te pareció lo mejor del fútbol paraguayo en este año 2024. Y entonces todo nos derivó a jugar en la siguiente etapa ante Egipto, ¿no? Partido que lastimosamente nos dejó afuera en la tanda de los penales, pero que nos dejó muchísimo orgullo en cuanto a lo que refiere la participación de Paraguay en unos Juegos Olímpicos. Siento que se pudo haber hecho un mejor partido ante Egipto, que pudimos haber consagrado y avanzado, digo bien, en la siguiente etapa, la etapa semifinal. Al final, valga la redundancia, no pudo ser, pero Paraguay entonces volvió a unos Juegos Olímpicos, compitió de tú a tú con todos los rivales que pudo enfrentar, llegó hasta los cuartos de final,
pero ahí nos quedamos. Pero también es un gran momento del fútbol paraguayo en este año 2024. Y venimos ya para la parte final del video con lo más importante, creo yo, en cuanto a lo que refiere a este año 2024 para el fútbol paraguayo. Y vamos a repasar cómo fue el año de la selección albirroja en la mayor, me refiero, en este año 2024. Un campeonato de América que tuvimos, las clasificatorias, unos amistosos previos antes de esta Copa América que vamos a ir repasando. Y una selección paraguaya que estaba hasta ese entonces, hasta junio, si mal no estoy, habíamos subido un video, en este caso, del balance de Paraguay antes de la Copa América. Jugó 3 amistosos, empató con Perú 0-0, perdió con Chile 3-0, le ganó a Panamá 1-0 con aquel gol de Gustavo Velázquez, recordarán, y un equipo que no convencía, que daba ya preocupaciones. Yo en su momento decía que confiaba muchísimo en Daniel Garnero, que era el técnico ideal para ese entonces, ¿no? Pero los partidos fueron pasando, las derrotas fueron llegando y el rendimiento no era el que debía ser, ¿no? Así para, en este caso, ir graficando un poco todo lo que era lo de la selección paraguaya en sí. La gente está por los suelos en cuanto al ánimo, no éramos una selección competitiva. Y después terminó llegando la Copa América, donde primeramente caímos con Colombia 2-1. Lo más resaltante, creo yo, fue el primer gol de Julio Enciso con la selección mayor. En la siguiente etapa, a la siguiente fecha, nos tenemos que enfrentar a Brasil. Mamita, el grupo también que nos tocó, ¿no? Con Brasil y con Colombia, porque yo decía también en su momento, y esto lo pueden buscar en los videos que hacíamos en esa época, que yo decía que la Copa América no había que ir para ganarla en plan de que sea la prioridad, sino de pulir el equipo, de buscar las herramientas necesarias de cara a los combos de septiembre, octubre y noviembre que terminaron llegando después, ¿no? Esa era mi visión, no de que vayamos a la mentalidad de solamente participar. Si podíamos ir avanzando, pero a la par podíamos ir consiguiendo rendimiento futbolístico, genial, ¿no? Y con eso ir avanzando en la Copa. Pero creo que el pensamiento no debía haber sido de que vamos a ir a pelear la Copa América, sino que realmente encontrar un rumbo futbolístico, porque Paraguay, con esos 3 amistosos que le había citado, no pintaba para nada bien la cosa. Y la Copa América nos terminó mostrando que al final fue un despelote total. O sea, con la derrota ante Colombia por 2-1, después vino Brasil y nos ensoquetó un 4-1 impresionante, donde rescato los primeros 15 a 20 minutos hasta el primer gol de Brasil, de un buen rendimiento de Paraguay, digo bien, en cuanto a esperarlo, las líneas, cómo intentábamos atacar, pero después todo se terminó derrumbando, un 4-1 horrible. Alderete había marcado para Paraguay en ese encuentro un golazo de larga distancia en el inicio del segundo tiempo. Nos daba un poquito de esperanza de vida, pero al final de cuentas terminamos siendo goleados por Brasil 4-1 y ya con eso eliminados de la Copa. Y teníamos que cerrar ante Costa Rica y bueno, vamos a cerrar con una victoria. Vamos a pensar en lo que se viene, a ver si podemos pulir. La gente ya a estas alturas harta de Garnero, obviamente, era entendible. Y viene la Costa Rica de Gustavo Alfaro, recuerden bien este nombre, ¿no? Y creo que a estas alturas es el nombre más querido en nuestro país. Y la Costa Rica de Gustavo Alfaro pues nos termina ganando. Nos terminan echando de la Copa América con un horrible desempeño. Y de esta manera Paraguay levantaba el pañuelito del adiós. Entre eso también se venía la continuidad de la Copa América, seguíamos con la Euro y nosotros pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Y después al final de cuentas lo terminaron sacando a Daniel Garnero y lo terminan presentando a Gustavo Alfaro como entrenador de la selección paraguaya. Un momento que obviamente yo decía, bueno, veremos con este cambio qué pasa. No es el técnico que más me agrade en cuanto a los gustos, porque sonaba Scolari, sonaba Peckerman, yo era más de Peckerman, de querer verlo. Inclusive sonó Ramón Díaz, pero rápidamente se descartó ese nombre. Pero Gustavo Alfaro llegó y empezó con los discursos, empezó a mostrar su filosofía de conocimiento y tal, de cómo quería trabajar con la selección. Y después ya venían los combos, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre. Eran combos complicadísimos y ni qué decir el inicio. El combo de la muerte prácticamente, porque teníamos que enfrentarnos a Uruguay y a Brasil. A Uruguay en Montevideo, a Brasil acá. Y el plan siempre estaba visto como que, bueno, son partidos perdibles, muy poco tiempo ha trabajado Alfaro con estos jugadores y la cosa no pinta bien de cara a lo que será estas clasificatorias. Al menos en este primer par de partidos o en este primer combo del año, porque tuvimos 3, ¿no? Y grata fue la sorpresa para todo el país, para toda Sudamérica prácticamente, porque
Paraguay empata con Uruguay 0-0 en un partido donde los pudo haber ganado. Esa es la espinita que siento todavía y que varios también sentimos en cuanto a lo que refiere a ese partido, porque fue el debut de Alfaro, dejó muy buenas sensaciones, no podíamos pedir más, pero teníamos esa sensación de que lo pudimos haber ganado. Estuvimos ahí, no quiso ser, pero bueno, trajimos ese puntito y teníamos que jugar de local ante Brasil, una Brasil que no venía bien, nos ganó en la Copa América, nos goleó, pero después de ahí el rendimiento de Brasil dejó muchísimo que desear. Y obviamente estaba en la expectativa por el crecimiento futbolístico del equipo por lo visto contra Uruguay en el primer partido de Alfaro. Y le ganamos a Brasil con un tremendo golazo de Diego Gómez. Señor golazo con el exterior de 3 dedos, espectacular, arco norte, se caían defensores, lo reaccionamos también acá en el canal y una victoria impresionante de Paraguay. Impresionante ante la selección de Brasil y una victoria que da ya un combo en sí, que ya daba nuevamente la ilusión. Todo lo que Garnero no nos pudo dar, Alfaro nos los dio en un par de partidos. Y en sus cartas de presentación, porque eran los primeros 2 partidos de Gustavo Alfaro, no hubo amistosos previos ni nada, eran las eliminatorias, se salió como se podía salir y conseguimos 4 puntos de 6 posibles, que siempre es la media, ¿no? La media positiva de traer algo de visitante y asegurar los puntos de local. Paraguay en el partido, en lo que era el combo de la muerte que yo le decía, salió vivo, con 4 de 6, impresionante. De ahí pasamos al combo de octubre, donde teníamos el combo clave, Ecuador de visitante y de local ante Venezuela. Esto por la cercanía que teníamos o que seguimos teniendo con los equipos dentro de la tabla de posiciones rumbo al Mundial 2026. Y en este caso, vamos a Ecuador, empatamos sin goles, partido sufrido, no tan cómodo es verdad, pero se consiguió y ahí se sacó la faceta del buen compacto, buen cierre de líneas, las líneas compactas del mediocampo y la defensa, bien marcado, ¿no? De Gustavo Alfaro a lo largo de su carrera como entrenador. Eso se vio en Ecuador con el 0-0 y después venía el partido contra Venezuela, que fue una locura porque en un momento cuando estábamos perdiendo estaba la sensación de los fantasmas de las eliminatorias rumbo al Mundial 2018. Donde Venezuela nos termina ganando, nos quedamos afuera de la Copa del Mundo y acá empezábamos perdiendo. Y era la primera vez que el equipo de Alfaro arrancaba, en este caso perdiendo, pero apareció el equipo, nos pusimos las pilas, Enciso pese a errar el penal y lo que yo creo también es la bajada del 9 que todos necesitábamos desde el firmamento, si podemos meter estos términos, ¿no? La presencia del Tony Sanabria, que con un doblete entrando en el segundo tiempo termina cambiando las cosas, terminan cambiando las cuestiones. Gran ingreso también de Ángel Romero en ese encuentro, pero fue Tony quien finalmente marcó un doblete y ya que se aseguraba directamente la titularidad contra Argentina para el combo de noviembre, digo bien. Tremendo acierto, Tony está en su salsa hoy en día en la selección paraguaya. Y ni qué decir con lo hecho en aquel partido contra Venezuela, que era el combo clave. Y conseguimos nuevamente 4 de 6. La consigna es siempre traer algo de visitante y asegurar de local. Se sufrió contra Venezuela, es verdad, pero en este caso conseguimos a esos 4 de 6 puntos que nos reubicaban en la tabla de posiciones en una mejor posición. Y después, hace unas semanas, enfrentamos el combo de noviembre, que era un combo bastante parecido al de Uruguay-Brasil, porque estaba Argentina, la campeona del mundo, la campeona de todo, bicampeona de América, campeón de la finalísima, y el Alto de Bolivia. En el Alto de Bolivia tenemos que jugar. Ese creo yo, a esas alturas, o después de conseguir los resultados que se consiguieron, pues creo que el partido perdible era contra Bolivia, porque contra Argentina teníamos ese convencimiento de que íbamos a competir, de que íbamos a ganar ese encuentro como sea y que la duda estaba en qué iba a pasar en Bolivia, ¿no? Pero vamos por partes y contra la selección argentina de Lionel Messi, de Lionel Scaloni, de los campeones del mundo, Paraguay arrancó perdiendo. Preocupante con ese gol de Lautaro Martínez en los primeros minutos del encuentro, pero todo se fue calmando y hasta que me animo a decir de tanta calma, después hubo un subidón tremendo donde estuve en el estadio, reaccionamos a los goles de Paraguay y el primero, una obra de arte que quedará en la historia, la chilena espectacular del Tony Sanabria para el 1-1, ¿no? Partido que era para Tony, ¿no?
porque se había hablado mucho de él, sobre el supuesto escupitajo a Messi, que hicieron un montón de ruido los de la prensa y el escupitajo después se ve en una toma que no era Messi, era por, digamos, la posición de la cámara parecía que lo escupía a él, pero Messi estaba a metros. Fue un escupitajo cortito. Y todo lo que se hizo, después Messi que dijo que no lo conocía, y después con esta tremenda chilena se dio a conocer. Se le apareció a la Argentina, se le apareció a Messi, se le apareció a todo el país vecino, y el 1-1 que era una locura. Tremendo golazo espectacular y no sé cómo calificar lo que fue ese golazo del Tony Sanabria entonces que nos llevó al 1-1 en un partido polémico donde muchos pedían la expulsión de Alderete por un par de infracciones que había cometido, y hago hincapié en lo de Alderete porque claro, sabemos que es el que convirtió el 2-1 de la remontada ante la selección argentina para esa victoria importantísima nuevamente, 9-9 de local con Gustavo Alfaro, y para ir a Bolivia con las expectativas de ver qué ocurría, ¿no? Y llegamos a ese encuentro bastante polémico por el penal que no fue, por las circunstancias, porque arrancamos nuevamente perdiendo, y pese a todo eso el equipo compitió, ¿eh? Fue inteligente, fue táctico, aprovechó los momentos, y es de otros partidos también donde a uno le quedó la espinita de que pudimos haber ganado, así como pasó con Uruguay en la última, la de Ramón Sosa, donde todos pedíamos que por fin Enciso patee, ya que siempre patea, no pateó, terminó dejándosela a Sosa y terminó apareciendo el portero boliviano. Es verdad que lo pudimos haber ganado, pero también cumplimos con lo mínimo, con la apreciación de siempre, de hacer 4 puntos de 6 posibles, y desde que asumió Alfaro ningún técnico o ninguna selección sumó más puntos que Paraguay, desde que asumió Alfaro. O sea, 9 puntos de local, 3 puntitos de visitante, o sea, 12. No sé qué más añadir, ¿no? De este gran año de la selección que recuperó la estirpe, la entrega, la garra, la confianza, y el público recuperó la ilusión. Y creo que esto es obviamente lo mejor de este año 2024 dentro del fútbol paraguayo, entre todo lo que hemos destacado, que también son puntos positivos, entre otras cosas malas también, como la Copa América con Garnero y todo esto, la incertidumbre que se vivía de no saber qué va a pasar, pero viene Alfaro y es como que nos haya dirigido toda la vida. Y por último, pero no menos importante, también citar estos grandes pasos que tuvimos durante este año, ¿no? Las transferencias de los jugadores paraguayos a la Premier League, en este caso citando primeramente lo de Ramón Sosa y su ida al Nottingham Forest después de tantas idas y vueltas, la presencia de Diego Gómez en el Brighton, que ya había sido anunciado hace tiempo, pero se confirma que va para el inicio del 2025 rumbo al Brighton, y obviamente lo último y lo más rimbombante tal vez, y lo más random hasta me animo a decir, dentro de esta temporada, la venta de Diego León al Manchester United. Jugará en Cerro Porteño la primera parte del 2025 y cuando cumpla la mayoría de edad irá al gigante de Inglaterra a sumarse a la mejor liga del mundo. Y esta presencia de los paraguayos entonces, que ha crecido constantemente. A la altura que estoy grabando este video también se comentaba la idea de Alderete, ¿por qué no? También un poco la salida de Enciso, que esperemos que se mantenga por la Premier. Albinón, que veremos también cuál es su destino, pero estos fichajes paraguayos que han llegado a la Premier League en el último tiempo. Después, obviamente, esperamos la recuperación de Enzo González para que tenga minutos en el Wolverhampton y que sigamos creciendo, ¿no? En cuanto a la calidad de exportar jugadores a las mejores ligas del mundo, y estos casos de estos jugadores que se fueron presentando en el último tiempo. Y esperemos que en el 2025 podamos sellar la clasificación al Mundial. Y con esto también de a poco vamos cerrando este video. Espero que no quede tan largo y espero que lo hayan disfrutado conmigo, recordando todo esto que pasamos aquí en YouTube, con la selección, con todo lo que veníamos haciendo durante el año. Y sin más que decir, pues un like si les gustó este video, un comentario de sus mejores momentos del año 2024, y no sin antes también agradecer a todo el apoyo que le dieron a este canal y lo que yo considero que es para mí mi mejor momento en cuanto a lo que refiere a YouTube, porque cumplimos con todas las aristas, monetizamos el canal, tienen la función de los miembros del canal activa ya también en el canal, así que muchísimas gracias a todos los que se pasaron una vez por el canal, si están retornando después de mucho, muchísimas gracias por estar, a los nuevos también muchísimas gracias por su presencia, espero puedan quedarse dentro de esta gran familia. En la descripción tienen mis redes sociales, así como acá también estará apareciendo. Tenemos una comunidad de Discord, comunidad de WhatsApp, así que estamos muy activos por todas partes. Sin más que decir,
desearles un gran inicio de año 2025, que sea lo mejor posible y sin más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo análisis.